Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este gran evento que estamos organizando el día de hoy. Quisiera, antes de comenzar, decirles que tenemos traducción simultánea para las personas que se están conectando por el Zoom. De todas maneras, quisiera que nuestra comunicadora José pueda poner también el link de Zoom en el video que se está retransmitiendo por redes sociales para que las personas que necesitan traducción puedan juntarse a las retransmisiones Zoom y puedan contar con la traducción simultánea. Aquellos de ustedes que necesitan traducción solamente ponen clic en interpretación abajo para poder contar con inglés. Voy a decir esta indicación en inglés también. Those of you who need translation, we have simultaneous translation available. And please click on the interpretation button and click in the language that you speak so you can have interpretation in both languages. Dicho esto, entonces quiero darles la bienvenida a este importante panel. Este panel lo hemos llamado Hacia el Día Internacional de la Tierra, Tribunal Internacional de Justicia Climática y de la Naturaleza. Estamos próximos a celebrar el Día de la Tierra, el día 22 de abril. Es un día muy importante para nosotros que se celebra ya desde hace algunos años, gracias a Bolivia, en realidad, que pudo promover la celebración de este día del 22 de abril a través de Naciones Unidas, y donde nosotros aprovechamos justamente para mostrar cómo el movimiento global por los derechos de la naturaleza ha crecido de manera significativa y cómo es momento, realmente ha llegado el momento de reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos. Y es por eso que este día es tan importante para nosotros. Es por eso que hemos invitado a tres importantes panelistas. Tenemos el día de hoy a Somava Bandopatay. Ella es una estudiante de PhD y una investigadora junior de la Universidad de West Bengal y de la Universidad de Ciencias Jurídicas de Kolkata, y es graduada de Derechos Humanos, Leyes y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de India. Es para nosotros un gusto, Somava, contar contigo. Muchísimas gracias por estar aquí. Ella también participa con Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y como parte del Youth Juvenil, que es el Youth de la Juventud, el Hub de la Juventud que tenemos dentro de la Alianza Global. Tenemos también con nosotros a Francesco Martone. Él es juez de los tribunales internacionales de los derechos de la naturaleza y también de los tribunales de People's Tribunals, ¿no es cierto? Él ha sido un defensor de los derechos humanos y también es un justamente director de Greenpeace Italy, asociado del Instituto Transnacional de Ámsterdam. Y también contamos con importante presencia de Alberto Costa, Alberto, ecuatoriano, economista, expresidente de la Asamblea Constituyente, ministro de Recursos No Renovables. Y muchísimas gracias por estar con nosotros y estar en este importante panel. Vamos a tener más o menos de 10 a 12 minutos con cada panelista para que podamos conversar. Sé que el día de hoy queremos escuchar especialmente a Somava contándonos por qué y qué se celebra también en el mes de abril en la India. La India también celebra este año nuevo, estos nuevos comienzos que se celebran también en este mes. Y esta idea de los nuevos comienzos queríamos involucrarlas con el día de hoy, porque yo creo que estamos viviendo en un momento extraordinario de explosión de los derechos de la naturaleza, un momento clave en donde esta relación que se celebra en India, especialmente los pueblos indígenas, de la relación con la naturaleza y de los nuevos comienzos, nos pareció un punto muy interesante para poner en contexto también esta celebración grande que vamos a tener el Día de la Tierra, que es el día 22 de abril. Justamente vamos a seguir con Alberto Acosta. Él es juez de nuestros tribunales internacionales de derechos de la naturaleza, y como jueces se ha establecido una declaración justamente para impulsar un Tribunal Internacional de Justicia Climática y de Derechos de la Naturaleza. Es en ese sentido que queremos escuchar a Alberto sobre por qué buscamos un tribunal internacional, qué ha sucedido con los tribunales pasados y por qué es el momento para que las autoridades nacionales e internacionales asuman el papel de un tribunal internacional.
Y vamos a contar con la presencia de Francesco Martone. Francesco es también juez de nuestros tribunales, como lo he dicho, y Francesco está coordinando la asamblea de los jueces. Y queremos escuchar también a ti, Francesco, hablar un poco de por qué la declaración, de qué es lo que estamos haciendo con la asamblea de los jueces, de qué es lo que están haciendo los jueces en general, para que ¿no es cierto?, podamos dar a conocer cuáles son las actividades de esta asamblea de jueces que se está dando de una manera tan interesante con, como ustedes saben, nuestros jueces de los tribunales internacionales son personas que cuentan con una autoridad ética y moral extraordinaria, que son para nosotros autoridades de la sociedad civil y que son referentes éticos y morales, y por lo tanto es importante las actividades y las acciones que estamos haciendo a través de la Asamblea de Jueces y también las visitas que se van a realizar este año. Entonces, sin más, y dando gracias a todos los que están viéndonos tanto por el Zoom como por las redes sociales, quisiera dar paso a Somava para que Somava nos pueda contar un poquito sobre lo que está ocurriendo en India, cómo nos plantea esto en un contexto bastante interesante, y que nos cuentes también tu experiencia. Ella también es activista de los derechos de la naturaleza, así que te escuchamos, Somava. Muchísimas gracias. Hi, Natty. I hope I'm audible, visible. Right. So beginning with and as you see, as I begin, I am having a very elongated smile on my face. That's because it's the new year that we are celebrating, and it has begun. In India, we celebrate the new year in different pockets of the country, and it spans from the 12th or 13th of this month, and then it goes on because it's a new year celebration. So unlike what we celebrate on the 31st of December every year, which is more of the westernized way of looking at the new year that the Indians celebrate from mid-March onwards is the celebration of the harvest season, the beginning of the harvest season, the new season, and it is attached to that of Mother Nature. So it is known as Baisakhi in India. And of course, there are various other names attached to it, considering the different areas or different pockets of the country. But the idea is to celebrate Mother Nature and, of course, thank her for giving all the benefits and all the harvest that is because of which the humans have sustained. So it is a kind of prayer and offering that is offered by every community at different points of time during this span of a month. And it is to worship her so that she is not enraged by what we do to her, so that we have a nice beginning of another season. So as you know that India is very, very ritualistic, and when it comes to the different elements of nature, there are various communities that pray in different or varying means and methods and modes. So while those happen all around the year, let's say, for example, in some part of the country, we worship the Sun Lord. In other part of the country, we worship the trees, the shrubs, the rivers. So in that same way, during this month, it is the harvest that we are celebrating. It is the soil that we are celebrating. And it is something that has been going down from generations to generations. And this has gotten ingrained into the younger generation as well, and which we try to take forward with us. So this is the time when we do the pujas, as that's how we say. We offer our thanks to Mother Nature in various modes, and there we try to be entirely organic. We try to ensure that we do not damage Mother Nature, we do not damage the soil and all of that. However, having said that, that somehow has become more of a celebration, more of what we do over a course of a month, and then we go on to destroying her very badly. As a result of that, the connection that at least I have been personally able to draw with rights of nature and the movement and the harvesting season is the fact that, once we recognize the rights and we realize the rights in its truest sense, of course, legally as well as morally, and so that, we can associate the fact that it is just not about celebrating her for a month
or for a day or for 2 days, but it is celebrating her, respecting her for the entirety of every year, every single second and moment. So as simple as, wasting water or throwing garbage on the soil is not something that we should stop us from doing on the 14th of April or the 15th of April or during Lohri or Baisakhi or Pongal. It is not during those festivals that we should be celebrating her and respecting her. Respect is not just limited to 1 or 2 days. It has to be throughout, and that has to be within the daily life and daily way of looking at each other and our interactions with Mother Nature. And that was the reason why I felt, and while we were having this conversation, that it makes so much of sense, because these rituals are just not rituals which have now become symbolic only, but these make a lot of sense when it comes to respecting her and respecting this coexistence. This harmony with the nature is something that we actually do with the chants, with the mantras that we recite during these rituals that we perform. So why is it that we do it on that particular day or spanning those few days or even a month? It has to be something that we need to realize and we need to carry forward. So my effort has been to analyze, or rather to juxtapose our rituals, our festival, the harvesting season, with that of how rites of nature is so connected to it. And if I may also say that probably the beginnings, or at least influencing the shaping of the rites of nature movement, happened from India, from the Indian culture, because that's how it has been shaped. That's how it has always been conceived of. Nature has always been a part of us. So we always say we personify her. And even, in the Vedas or in the ancient texts of India, we find all these words. We find the way how we address her. So somehow, because of some reason, these have gotten diluted and it has gone into a kind of custom and only related to a day or two and all of that. But the rites of nature movement has so much, or has been enriched so much by the Indian perspective, by how the Indians have looked at Mother Nature. So I think our effort as the youth should be to take that forward. It's just not about dressing up on the New Year. It's just not about celebrating on those days. It has to be about doing it every single day. And that's where our ritual, our custom, our tradition comes together with the larger movement that all of us are trying to advocate for, which is the rights of nature movement. So law is one part of it. As a lawyer, as a law practitioner, focusing on all these research aspects, as well as how you will legally implement all of this. But it is just not about the law. It is also about the practice that we need to do. And it is on us, the youth, who should take it forward. And that's why I thought juxtaposing how the new year in India, harvest season in India, is looked at, can be understood in the light of the rights of nature movement that the world is trying to voice for and take it forward. So with this, I hope the youth, even if they listen to a little bit of what I tried to say from India, I hope all of you would come together in this endeavor of ours, and we can take forward the work that we are trying to do. And only because we respect and we are extremely grateful to Mother Earth for making us, for creating us, and for hosting us. So I think with that, I'll give it back to Natty again. Thank you, Somava. Thank you so much for that introduction. Muchísimas gracias, Somava, perdón. Gracias por esa introducción y gracias por ese espíritu. Creo que lo que queríamos para el día de hoy era empezar con ese espíritu de conectarnos con la naturaleza, esa celebración de la India, ¿no es cierto?, que nos conecta y nos hace acuerdo de los comienzos, de por qué tenemos que respetar la naturaleza, y queremos que eso no sea solo un día o un mes, queremos que sea un estado.
de nosotros en general. Así que muchísimas gracias. Queríamos empezar justamente con esta visión del mundo, de por qué tenemos que hacer de la celebración de la tierra una celebración de cada uno de nuestros días. Así que te agradezco mucho, Somava, por compartir esa experiencia desde la India. Y ahora voy a invitar a Alberto Acosta para que nos pueda contar un poquito más de esta propuesta que hacen los jueces del Tribunal Internacional. Gracias, Alberto, por tu presencia. Adelante. Muy buenos días. Empiezo saludando a todas las personas que están conectadas y celebrando lo que acaba de decir Somava. Tenemos que recuperar una relación festiva, una relación de armonía diaria con la naturaleza, con la madre tierra. Pero también tenemos que reconocer que el mundo se cae a pedazos a nuestro alrededor, como decía Gustavo Esteva, ese brillante pensador mexicano que falleció hace pocas semanas. Él decía que se caen las ideas que formaron la mentalidad moderna en los últimos 200 años. Efectivamente, y esta es la realidad, la humanidad con el colapso ambiental está confrontada de forma brutal, está confrontada de forma global con la posibilidad cierta del fin de su existencia en el planeta si no cambiamos de rumbo. La pandemia del coronavirus, las guerras en plural, no solo la guerra de Ucrania, agravan los problemas. Se produce muerte, se produce destrucción, aumentan las crisis y dos problemas sumamente graves. Estamos distrayendo recursos para que se sigan matando los seres humanos con las guerras y estamos perdiendo tiempo. Hagamos un reconocimiento adicional. Las cumbres de cambio climático, las COP, han sido un fracaso. Los pocos avances han llegado muy tarde. Los pocos avances han sido muy de corto plazo y de corta duración y de corta efectividad. Y muchos de los planteamientos van en una dirección equivocada, porque se sigue mercantilizando a la madre tierra, se sigue esclavizando a la madre tierra. Es más, yo no niego la importancia que tiene el Tratado de Escazú, pero es un parche frente a la gravedad de la situación del colapso climático. Y no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando que los responsables del poder político a nivel internacional, nacional o incluso local tomen las medidas adecuadas. Tenemos que hacer algo. Y en ese escenario establecimos un Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en el año 2014 para promover el respeto y la garantía de los derechos que se establecieron en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra de abril del año 2010, ya son 12 años, en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia. ¿Qué es lo que se buscaba ahí? Lo que decía la compañera de la India, una vida de armonía, de fiesta con la naturaleza, cotidiana, diaria, una coexistencia armónica entre los seres humanos y el resto de la naturaleza. Esta declaración, que mencioné hace unos segundos, fue aprobada por la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Ahí estuvimos Natalia, Nati estuvo ahí, Francesco también estuvo ahí, y hubo representantes de 142 países que representaban diversas delegaciones, grupos y movimientos sociales. ¿Qué es lo que se dijo ahí? Que se establezca el respeto de la Madre Tierra y se dé paso a la superación del paradigma antropocéntrico que trata de dominar a la naturaleza o de simplemente proteger a la naturaleza. En esa ocasión se estableció la necesidad de constituir un tribunal internacional que sancione los delitos, que sancione los crímenes en contra de la madre tierra. Hubo una sintonía de demandar justicia climática, reconociendo lo que conocemos como deuda ecológica, y se planteó esto dando paso a la voz de múltiples movimientos en diversas partes del planeta, movimientos sociales, movimientos indígenas, movimientos ecologistas, movimientos de mujeres, movimientos de científicos. Y esto hay que decir que el punto de partida de esta iniciativa, sin negar los múltiples caminos que conducen a esta situación, a este momento, se encuentra en la Asamblea Constituyente de Ecuador del año 2007-2008, que estableció
que la naturaleza es sujeto de derechos. Es el primer caso y el único hasta ahora donde se ha establecido que la naturaleza en una constitución tiene derechos, como tenemos derechos los seres humanos. La pregunta que nos hacemos es, ¿para qué sirve un tribunal ético cuyas sentencias no son vinculantes? Recordemos que el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ha sesionado en Quito, Ecuador, en Lima, Perú, en París, Francia, en Bonn, Alemania, en Santiago de Chile, en Glasgow, en Escocia, y que no forma parte de ninguna instancia internacional, como podría ser Naciones Unidas, ni es componente de ningún acuerdo entre varios estados. Esto, que parece una grave limitación, es su mayor fortaleza. Yo hago hincapié en este punto. Es cierto que las sentencias no son vinculantes, pero estas sentencias se inspiran en un trabajo fundamental que se realizó ya en los años 60, cuando se planteó un tribunal para sancionar los crímenes de guerra. Bertrand Russell, que tuvo esta iniciativa de establecer un tribunal internacional en esa fecha, en la primera reunión preparatoria en noviembre del año 66, dijo con claridad que al no tener dependencia alguna, las decisiones de estos tribunales éticos y hasta sus miembros son libres, pues no están atados a compromisos con poder alguno, ni político ni económico. Lo mismo ratificó el pensador francés Jean-Paul Sartre en Estocolmo en el año 67, cuando se inauguró este primer tribunal, Russell, conocido también como Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra. Y Sartre rescató la importancia de este tipo de tribunales que luego se establecieron en lo que conocemos ahora el Tribunal Permanente de los Pueblos. El Tribunal Permanente de los Pueblos y el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza comienzan a caminar en paralelo, comienzan a converger, porque es necesario avanzar para abordar los temas de la justicia social y la justicia ecológica de forma simultánea. La una no existe sin la otra. En ese escenario, la fortaleza del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza está en su independencia y en la calidad de sus jueces y la calidad de sus juezas. Si los derechos humanos son universales, los derechos de la naturaleza también son universales. Así, este tribunal tiene jurisdicción para investigar, para dictaminar cualquier violación de derechos o infracción de responsabilidades establecidas en la declaración de hace 2 años, abril del 2010, en los derechos de la naturaleza de la Constitución ecuatoriana, cuando se trate de infracciones de organizaciones internacionales, de estados, de personas jurídicas, de personas privadas, públicas o individuos. Además, hay que tomar en referencia que la importancia de los jueces está dada por la calidad de los mismos. La importancia de las juezas está dada por la calidad de las mismas. Se trata, empleando las palabras de Bertrand Russell, de personas eminentes, no por su poder, sino por su virtud de su contribución intelectual y moral a lo que se ha convenido en llamar de un modo optimista civilización humana. Entonces, en realidad, los jueces y las juezas en el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza están en todas partes. Son los pueblos, individuos y comunidades, y es la misma naturaleza, cuya voz se expresa de una u otra manera a través nuestro o también directamente. Sus sentencias, entonces, más allá del eco que realmente puedan tener en el ámbito político, no son solo una sanción moral, sino también un llamado a la sociedad civil del mundo entero para construir democráticamente sociedades biocéntricas, sociedades equitativas en términos socioeconómicos, sociedades que entiendan que tenemos que celebrar todos los días la vida. Y para celebrar todos los días la vida, tenemos que tener una relación de armonía entre los seres humanos y con la naturaleza. Es más, ahora que estamos angustiados por las guerras, entendamos que la paz no se conseguirá solo acallando las guerras, sino acallando la destrucción de la madre tierra. Si no hay paz con la madre tierra, no habrá paz entre los humanos. Y termino. Y desde esta perspectiva, entonces, este Tribunal de los Derechos de la Naturaleza
demanda la creación de instrumentos vinculantes para castigar las violaciones contra la Madre Tierra. Requerimos un tribunal internacional como la Corte Penal Internacional, que es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como son el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Incluso el ecocidio tiene que ser incorporado. Impulsemos entonces la Declaración de los Derechos Universales de la Madre Tierra, que en línea con los derechos de la naturaleza permita ir construyendo un escenario donde la vida puede ser digna para seres humanos y no seres humanos. Como señalaba el filósofo inglés Bertrand Russell, al que he mencionado y un par de ocasiones, este tipo de tribunales tiene como tarea máxima el prevenir el crimen del silencio. No podemos quedarnos callados ante las graves afrentas que sufre la humanidad y que sufre la naturaleza, provocadas por la voracidad indetenible del capital y del poder. Para todo esto sirve el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, y gracias por esa importante exposición sobre lo que busca el tribunal y por qué ha nacido el tribunal. Es muy importante para todas las personas que nos están escuchando que puedan entender los orígenes de ese tribunal y también el pedido que está haciendo en este momento la Asamblea de Jueces. He colocado en este momento en el chat, y me gustaría, José, si nos puedes ayudar poniéndolo también en las redes sociales, el link justamente que es sobre la declaración que han preparado los jueces y las juezas para buscar un Tribunal Internacional de Justicia Climática y de los Derechos de la Naturaleza. Un tribunal entonces que, más o menos habiendo hecho ya el trabajo, ¿no es cierto? Habiendo hecho ya empezado este tribunal ético ciudadano, lo que buscamos es que las autoridades también sepan que estamos exigiendo que se necesita un espacio internacional para juzgar estos crímenes, un espacio vinculante, y por lo tanto hemos creado una declaración que se ha puesto en internet para recoger firmas. Tenemos ya varias firmas recaudadas, varios de nuestros jueces han firmado, y les pedimos a quienes todavía no han firmado esta declaración que puedan hacerlo en el link que acaba de poner José en el chat, y que también está en nuestras redes sociales, que lo promuevan y que seamos más las voces que exijamos un Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, y especialmente que lo hagamos en el espacio de el 22 de abril, donde también se desarrollará un diálogo ecocéntrico de armonía con la naturaleza en Naciones Unidas, donde seguiremos promoviendo esta voz y la importancia de que exista un tribunal que juzgue no solamente los derechos y las violaciones de los derechos humanos, sino también que juzgue a las violaciones de los derechos de la naturaleza, y también que cuide a aquellos guardianes de la naturaleza que están constantemente protegiéndola y defendiéndola. Así que muchísimas gracias por ayudarnos a difundir esta petición. Y a continuación te voy a dar la palabra a Francesco Martone. Es un placer para nosotros que estés manejando la Asamblea de Jueces. Yo he tenido el honor de ser la secretaria de los tribunales internacionales, pero ahora tú tienes la importante tarea de coordinar a este gran grupo de 54 jueces que tenemos ya en la actualidad, y que conforman un grupo humano de altísimo calibre. Así que muchas gracias por coordinar este espacio, y te doy la palabra, Francesco. Thank you so much, Nadia. Thank you, everybody. It's been a pleasure to hear from Somaba and Alberto about their considerations on the topic we are discussing today. Yeah, before sharing some information about the work we do with the Assembly, I would like to share also some broader considerations. The conversation we're having today and the proposal that the petition for an international tribunal on climate and nature takes place in a particular historical moment. And I think that sometimes, we need to also have the context very clear when launching these initiatives. It's 50 years in conference when for the first time the global environmental crisis has been addressed, and the first building blocks of global environmental governance have been laid out. And the same year, the first time that the paradigm of growth has been challenged by a very important report by the Club of Rome, Limits to Growth. So there was the first time that the scientific community, in a way, acknowledged the conflict between
the paradigm of economic growth on the one hand and the limits of the earth and its resources. 30 years ago, the Rio Conference on Sustainable Development took place, the UNCED conference, that also generated some very important instruments: the Climate Change Convention, the Biodiversity Convention, the Convention on Desertification, the Earth Charter, the Declaration of Principles on Forests. And also this was a very important step towards the building of a global governance and of the global institutions that were supposed to address the environmental crisis, the multiple crises, and identify common pathways out of the potential environmental catastrophe. And this year, most significantly, is also the year when the working group on the Anthropocene will decide the date by which the so-called Anthropocene can be considered to start. Notably, the geological era characterized by the impact of humans on Mother Earth and on the environment. And this is a very important discussion because, in fact, one of the proposals that has been advanced is to recognize that the moment, the breaking moment when humans started to have an impact on the global ecological balance could be dated back to the conquest, to the genocide of indigenous peoples in the Americas, the so-called Orbis spike. And this is very important because, in a way, it also offers us a possibility of embedding the conversation we're having today about rights of nature into the crisis of the current environmental governance, as Alberto has very rightfully and clearly pointed out. The need to go beyond an anthropocentric worldview, and so, let's say, reconcile us with Mother Earth, as Somaba also has been explaining us, upon building up on the traditional practice and the traditional knowledge systems and livelihoods of Indian people, and also the need to have a decolonized approach that recognizes that they're not only facing a crisis, but you also need to visibilize those experiences of resistance and those practices that have been in centuries and are based on indigenous cosmologies and the recognition that we are just a part of a whole. And I think these are elements that need to be taken into account also because they give much strength and significance to the appeal that we as members of the Assembly of Judges have been launching, that Alberto have been explaining in such a detail. So the issues are how to represent nature and complexity of life and its agency. I think this is very important because we don't think that nature is only an object or a resource, but it has its own agency, capacity of thinking. I'm just reading now a very beautiful book about Eduardo Kohn, how forests think, but also how they can be active participants, active subjects, also in a future potential environmental governance in a way that now is only composed of humans and of men and women. It's interesting because, for instance, there is today's news on the New Yorker about a lake in Florida that now is seeking its rights to be recognized. So it's nature itself that now goes into the judicial system that traditionally has been characterized only by humans and by, the need to create and govern relationship among humans. Then how to address responsibilities and liabilities. The latest IPCC report, I think it was published a couple of days ago, is a further evidence of the need to change route, to change course without on false solutions that, one of which, for instance, is the so-called nature-based solutions to climate change. We don't want nature-based solutions, but we want solutions based on nature and based on the rights of nature. So these are elements to me that need to be addressed and that we're also deciding among ourselves and about how and which kind of institutions of the common, of the locomune and of the institutions of life and of the living of the earth are needed to overcome the limits that have been evidenced by the incapacity of existing institutions, also within the UN, to address the global environmental crisis, not only technically, but also culturally and philosophically.
So I think that the tribunal proposal is a very important step, because it's an institution, it can be a global institution, an alternative system, also, whereas nature has its own representation through the communities that address a tribunal seeking rights and seeking the restitution to nature, but also by nature, by itself. So it's a way to offer a space for Mother Earth to itself, and there could be a building block for an alternative global system based on different principles and different practices, and that captures and consolidates the living jurisprudence that is represented by what Alberto has explained, the work of the tribunal, its verdicts, its statements, but also the various initiatives and the various verdicts or other legal decisions that have been generated by the multiplicity of initiatives on rights of nature worldwide, that are based on the need to protect systems immediately, but also to contribute to this kind of ongoing process of elaboration of a jurisprudence of nature that goes hand in hand with the jurisprudence of humans. So as Alberto was rightfully pointing out, and this is something that both of us have been discussing also within the Permanent People Tribunal, how the rights of peoples go hand in hand with the rights of Mother Earth. So these are all topics that are being also addressed among ourselves in the sense that, as Nati was saying, I have the honor of facilitating. We have been meeting various times to try and understand how to generate action and generate proposals beyond the simple participation to juries in the official tribunal session of the Tribunal on the Rights of Nature. So in a way, some of the conversations we're having today are also the result and the contribution to the theoretical and cultural debate that we want to animate, also through say, suggesting judges to write or share their writings on these issues on the web. We have created an internal interactive space for us also to continue discussing these matters and this topic, contribute together and collectively to the advancement of the theoretical analysis on the rights of nature, but also we are working to educate policymakers and decision makers. And very important delegation of the Global Alliance and of the Tribunal went to Chile. Nati and Alberto were part of it and addressed the Chilean Constitutional Assembly to seek support for the introduction of rights of nature in the draft Chilean constitution. And I would say this was a success because, in fact, the draft constitution now contains reference to the rights of nature, similar to what the Ecuadorian constitution already does. But also we are going to launch initiatives, advocacy initiatives, like the petition that we are illustrating today. But also we think that the judges be, let's say, to translate into practice and into action the work of the tribunal itself. So they are the operational arms of the tribunal verdicts in a way. So we are now working to organize 2 field trips. One will be in the Amazon in July, and that is a follow-up to the very important session of the tribunal. And the field trip will be going to the Amazon, investigate the impacts of large-scale infrastructural projects on the rights of the Amazon and the rights of nature, and will identify potential solutions and amplify the voices of the communities and guardians and indigenous peoples that are actually the ones protecting that ecosystem. We're also thinking about another one of fracking in the Southern Cone that is will be probably later on this year, that will also help in investigating and bringing to light some of the responsibilities of the destruction and violation of indigenous people's rights caused by fracking. And we are also considering other modalities of work of the judges that could be hearing or receiving petitions from communities in the name of Mother Earth or right of nature, and also judges that could be on the spot where conflicts are arising, and to be
things that we are already developing, and we hope to be able also to offer our contribution to the broader environmental justice movement and the rights of nature movement as well. Thank you. Muchísimas gracias, Francesco, por contar el accionar de la Asamblea de Jueces y lo que estaremos haciendo este año. En efecto, el viaje in situ de la delegación del Tribunal Internacional que irá a Brasil ya tiene fechas. Estaremos ahí desde el 18 al 31 de julio, compaginando con el FOSPA, con el Foro Social Panamazónico, que también es un importante evento donde se visibilizan los problemas que está enfrentando la Amazonía. Dice, ¿hay algún tipo de orientación, herramienta o capacitación para hacer tribunales locales de derechos de la naturaleza? En efecto, si ustedes ven nuestra página web, rightsofnaturetribunal.org, pueden ver que hemos realizado en efecto tribunales internacionales como el de Quito, el de Bonn, el de Glasgow, el de París, el de Perú. También hemos organizado tribunales regionales, como fue el de Chile, como fue el de Europa, que lo hicimos en línea, pero hemos realizado varios tribunales locales. Hicimos, por ejemplo, durante la época del Yasuní, 3 tribunales del Yasuní en Ecuador, se han hecho en Norteamérica por el tema de la Texaco, se hizo un tribunal local, se hizo en Australia, un tribunal local en Brasil por el Río Dolce. En realidad nos interesa mucho que los tribunales internacionales y locales puedan llevarse a las comunidades porque son una herramienta muy eficiente de normalizar el concepto de los derechos de la naturaleza, de llamar la atención sobre lo que está ocurriendo y de reclamar justamente que se exigir y reclamar que se garanticen los derechos de la naturaleza. Entonces, Jessica, he pedido tu correo y si alguien más lo necesita, podemos hacer disponible esta herramienta que nosotros tenemos una guía para realizar tribunales locales especialmente y podemos como Tribunal Internacional y Secretaría dar un apoyo constante para que puedan realizarse de la mejor manera, siguiendo algunos parámetros de lo que hemos hecho con los tribunales internacionales y que puedan tener un resultado que también lo podamos seguir reportando y que podamos seguir amplificando la voz. A nosotros los tribunales nos han servido como una gran herramienta de resistencia, de visibilizar el impacto, de visibilizar lo que está sucediendo. Incluso mediáticamente han sido muy importantes los tribunales, así que Jessica y cualquier otra persona interesada, les pedimos que se contacten con nosotros. No sé, Kaylin, si puedes poner tu correo en el chat para que puedan contactarse directamente con nosotros y podamos contactarles. También, Francesco, si puedes poner el chat, el email del tribunal, sería genial para poder compartirlo. De ahí voy a leer la pregunta de Babs Berjoe. Pregunta, ¿cómo ven la relación entre la Corte Penal Internacional y la campaña mundial para añadir el delito de ecocidio a la lista de crímenes contra la paz? Y la iniciativa de crear un tribunal para el clima y los derechos de la naturaleza, supongo que pregunta cuál es esta relación. Voy a leer también la siguiente pregunta para abrirles a los panelistas. Kathy Holten dice, gracias por el conversatorio. Ahora mismo en Irlanda estamos caminando por los derechos de la naturaleza del río Shannon y tenemos una declaración. La semana que viene, para el Día de la Tierra, vamos a celebrar una ceremonia de Ard Bog por los derechos de la naturaleza. Todos los bogs de la isla de Irlanda y también estamos redactando una declaración al respecto. Pregunta 1. ¿Tiene algún consejo sobre dónde podemos encontrar ejemplos de declaraciones? Pregunta 2. ¿Ayudamos a la causa de los derechos de la naturaleza con muchas diferentes acciones o deberíamos centrarnos en una sola acción? Es decir, ¿deberíamos pedir simplemente los derechos de la naturaleza en Irlanda o es útil pedir los derechos de la naturaleza en diferentes ecosistemas como los ríos, las ciénegas y los árboles? Voy a dejarles entonces a nuestros panelistas que puedan responder estas preguntas y también yo puedo hacer un comentario al respecto. ¿Podemos ir en el mismo orden para hablar sobre los temas? Somava, ¿quieres comentar algo al respecto? Adelante, Somava. Well, I think I will go with the second question first, considering that in India we have attempted to take the second approach, which is recognizing the
first one was recognizing the rights of the two sacred rivers of India, Yamuna and Ganga. And there, after having a success there, we went on to recognizing the glaciers which form these two rivers, Gangotri and Yamunotri. And then we had, after the success there, we had another case which was with regard to the animal kingdom as such. Now, at the same time, and of course, there was one more lake, the Sukna Lake, which was also recognized having legal rights. But at the same time, I must say that, and as I always say, that the Indian experience has been a kind of, there was a kind of fire, and then there's a standstill right now. We were hailed for the work that India had done, and then there has been a pause. So there I feel that, you know, if you're very confident that taking up each ecosystem and arguing and pleading and calling for the rights to be recognized, I think we can definitely go for that. But at the same time, if you feel that it is going to be creating more impact because the positivity around is much more for accepting the rights of nature arguments, then I think we should directly go into arguing for recognizing rights of nature as such, like what has happened in Ecuador, because that then leaves a very, very wide scope for anyone to be able to argue and plead before the courts of law for the rights of nature breaches or for any kind of criminal activities against the different ecosystems. So it really depends on how the background work, or at back end, how much of work has been done. In India, since we are still, there's this work in progress, we really need to probably orient ourselves, orient the minds of the judges as such, and only then we can go in for, and also the legislature as well, so that we can have a kind of a larger or a broader dimension to rights of nature, and not specifically to each of the ecosystems. So it really, I think that's what would be my response, that it really depends on how the background work has been and how you feel is the situation or the scenario whereby you can argue for either each ecosystem or for rights of nature to be recognized either as its statute or within the constitution, or by devising some other ways. So I think with that, the other question was with regard to the crime of ecocide. Well, I think I will leave it on to the two other experts who are, and of course also Natty, who have been working on this for a long time. But I would just share one thing, that just as genocide has been, it took a little time to develop and all of that, and it is considered as the gravest form of crime. I think it's time that we recognize ecocide, because as Alberto was saying, that the world is kind of moving apart, and we really need to do something. Unless and until we take a radical approach in recognizing the crimes of crime in the sense of environmental crimes, that of ecocide, I don't think we will proceed any further. So despite the fact that India is not a party to the ICC, principally and to the concept of ecocide, I would put forth my vote for recognizing ecocide as a crime. Thank you so much for your comments, Somava. Alberto, te escuchamos. Bien, me parece a mí que hay varios elementos muy importantes en las preguntas formuladas y en los comentarios realizados. Me entusiasma muchísimo escuchar que en Irlanda se esté dando paso a una iniciativa para incorporar la discusión y la aprobación de los derechos de la naturaleza. Yo estuve en Irlanda hace ya más de 20 años discutiendo los temas de deuda externa, que es una cuestión que nos unió hace ya mucho tiempo con Francesco Martone y otras personas y otros amigos. Francesco era senador en Roma y me invitó a discutir esos temas, más o menos en la misma época
estuve en Irlanda y conocí un país, un pueblo maravilloso, y no me llama la atención que sea allí justamente donde también se comience ya a impulsar esta idea de los derechos de la naturaleza. Y como bien señaló Sonaba, no hay un solo camino, no hay una receta, no hay una metodología. Depende de las circunstancias. Se puede avanzar con aprobación de los derechos de la naturaleza en el texto constitucional. Ecuador lo consiguió en una coyuntura especial, otro día podríamos conversar al respecto, en la constituyente del año 2007-2008. En la actualidad se están discutiendo los derechos de la naturaleza a nivel de introducirlos en las constituciones en Chile, donde se han dado pasos muy importantes, en México, que se planteó esta iniciativa desde la Cámara de Diputados en agosto del año pasado, y también en Alemania. En Alemania hay ya un estado, el Estado Libre de Baviera al sur de Alemania, en donde la sociedad civil ya está recogiendo firmas para introducir los derechos de la naturaleza en su constitución. Y esto al parecer se va a realizar en 3 estados adicionales, incluyendo el estado de Berlín. Poco a poco entonces se comienza a discutir la introducción de los derechos de la naturaleza en la Constitución. Algo se hizo en Nepal, algo se hizo en Uganda. Es decir, que esta es una cuestión que comienza a cobrar fuerza, pero según las mismas Naciones Unidas, existen 37 países en donde se están ya discutiendo oficialmente el tema de los derechos de la naturaleza, desde los ecosistemas o desde los animales, o una combinación de todo esto. Sonaba nos menciona el ejemplo de la India. Podríamos recuperar el ejemplo de Nueva Zelanda, el ejemplo de Colombia, con un río y la Amazonía como sujeto de derechos, un país donde no están constitucionalizados los derechos. El ejemplo de España, en este mismo mes de abril, hace pocos días, se aprobó que el Mar Menor tiene derechos, un lago tiene derechos. Lo que mencionó Francesco, el lago en Florida, y hay también una serie de opciones, claro. Habría que anotar algo que me parece a mí fundamental. El hecho de que se tengan los derechos de la naturaleza no asegura su cumplimiento. Ecuador, por ejemplo, tiene constitucionalizados los derechos de la naturaleza. En Bolivia hay una ley de los derechos de la naturaleza. Pero esos gobiernos, los gobiernos de Ecuador y de Bolivia, no han respetado los derechos de la naturaleza. Y me olvido, perdón, otro ejemplo maravilloso reciente de hace un mes es Panamá, donde existe también una ley para los derechos de la naturaleza. Entonces, aquí hay un tema fundamental. Tener esos derechos no quiere decir que se ha resuelto el problema, no. Hay una herramienta, un mecanismo para seguir defendiendo los derechos de la naturaleza, que son los derechos de la vida digna de seres humanos y de seres no humanos. Entonces, este es un primer punto. En relación a la segunda pregunta, me parece que sería fundamental, formidable, que se avance a la incorporación del ecocidio en la Corte Penal Internacional. Hay varios países, recuerdo que en Francia mismo se está discutiendo la posibilidad de introducir el delito de ecocidio. Y son todos caminos que van confluyendo a tener unas relaciones diversas a las que tenemos ahora, diferentes a las que tenemos ahora, relaciones que tenemos de dominación, de subyugación de la naturaleza, para tener relaciones de equilibrio y de armonía con la naturaleza. Me parece que estos son temas que nos alientan y que nos entusiasman. Y concluyo con una pregunta. ¿Quién da derechos a quién? ¿Nosotros, los humanos, damos derechos a la naturaleza? ¿O es la naturaleza la que realmente nos está dando derechos a vivir a los humanos? Respondamos esa pregunta y comencemos entonces a pensar en la necesidad de otras relaciones con la madre tierra, de otra economía, de otras formas de organizar las sociedades y de otras formas de entender la política. Los derechos de la naturaleza no son simplemente para tratar de proteger a la naturaleza, que es la visión antropocéntrica. Requerimos una visión biocéntrica. Los seres humanos somos naturaleza. Y de allí tienen que derivarse realmente las lógicas fundamentales. ¿Quién da derecho a quién? La madre tierra nos da el derecho a vivir a nosotros.
Gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por esta inspiración. Y te escuchamos, Francesco, y después quisiera comentar algunas. Yeah, and just a couple of additional considerations. I think that the question being probably addressed by Somaba and Alberto. I just wanted to reiterate the, a concept of complexity. For instance, the campaigns for the recognition of rights of nature can be addressed, can be undertaken in various modalities. The working at ecosystem level probably allows for a much stronger connection and also interaction between the human community that lives in that ecosystem and the ecosystem itself. So this is part of what Alberto was saying, going beyond the anthropocentrical view into an ecocentrical one, where we reconcile the relation between the human communities and the ecosystem themselves. So working on rivers, and not incidentally, as it was said before, the biggest thrust to the rights of nature movement at the local level comes from the recognition of the rights of rivers. And it's important, Katie, to know about what you're doing in Ireland. I think the first river in Europe that was recognized, that I think is recognized, is the Rio Tavignano in Corsica in France. And also the initiative on the Mar Menor, the more recent one in Spain, is a very interesting element because it actually embeds rights of nature at the ecosystem level. If you introduce it on the constitution, it embeds right of nature into a national level. Both are very, very important. And what counts to me is the actual impact. For instance, the rights of nature prescription in the Ecuadorian constitution is being increasingly used by communities to prevent damaging impacts, for instance, of mining or infrastructure development on fragile ecosystems, and it works. So I think that what counts is the functionality of the approach rather than having one single-handed approach. And also in the question about the relationship between ecocides and rights of nature, in between the much needed and hopefully that we hope the International Criminal Court will quickly to adopt it. The much needed crime of ecocide is embedded in the broader system of rights to prevent crimes against humanity. But as we say, humanity is not only, humanity is just a concept limited to the humans. We want to have a much broader jurisprudence and identification of legal liabilities for acts and crimes against nature itself. So the two tribunals, in fact, are complementary one to the other. And what we did, again, recalling the verdict of the Permanent People Tribunal on fracking in Alaska, on which myself and Alberto worked on, is to identify the co-violations. So the violation of the rights of peoples can also imply violations of the rights of nature and vice versa. Through this approach of co-violations, we can actually look into the connections between what the International Criminal Court will dictate about ecocide as a crime against humanity, what an international tribunal on climate and nature would dictate in terms of crimes against nature. The two, as it's been already commented on in the blog by Babs Verhees, go hand in hand. Muchísimas gracias, Francesco, por esa respuesta. Voy a solamente leer un último comentario que nos plantea Clara. Ella dice, gracias por este seminario, soy estudiante de Derecho en Suecia. Estoy especializándome en Derecho Ambiental Nacional e Internacional. Me gustaría saber en qué debería centrarme en mis estudios como estudiante de Derecho que quiero hacer todo lo que pueda en términos de justicia climática y derechos de la naturaleza y cómo podría contribuir a este movimiento de otras maneras ahora mismo. Gracias, Clara. Quisiera conversarles de algunas alternativas que estamos haciendo. Bueno, primero contarles la primicia que el día 22 de abril, durante el diálogo de armonía con la naturaleza, se va a lanzar lo que se llama en inglés un AG Monitor, un monitor de jurisprudencia de la Tierra. Este monitor es un mapa mundial que va a plantear la gran cantidad de alternativas, muchas de esas han planteado ya Alberto,
les podemos contar más, ¿no es cierto? Realmente el movimiento de los derechos de la naturaleza, por suerte, ha explotado y está surgiendo en todas partes. Yo estoy convencida que es la madre tierra que habla a través de nosotros y que surge, ¿no es cierto?, en todas partes en este momento tan importante para la historia de la humanidad y que ha hecho que este movimiento crezca a nivel nacional, que lo tenemos en Ecuador con nuestra constitución. Ojalá Chile sea el siguiente país en hacerlo a nivel constitucional, a nivel de leyes, como lo tiene, por ejemplo, Bolivia, con leyes nacionales como la ley de la madre tierra o la misma declaración que se convirtió en ley, a nivel municipal, como lo tiene Estados Unidos, tiene más de 100 ordenanzas municipales, lo está promoviendo también Argentina, todavía no lo logra, pero está promoviéndolo bastante, a nivel de ecosistemas, que son los casos que tenemos y que se ha mencionado de Atrato, de la Amazonía, de Wanganui, del río Ganges y de varias iniciativas en Europa. Realmente es tanto lo que está ocurriendo en el mundo entero que el día 22 de abril se va a lanzar un mapa, un monitor que empiece justamente no solamente a darles a ustedes la información, sino a visibilizar con las sentencias, con los casos, con todos los documentos de apoyo, cómo este movimiento se está dando en varias maneras, cómo los pueblos indígenas, por ejemplo, la nación Ponca o los Sami están incluyendo eso en sus propias constituciones de los pueblos indígenas, cómo se está dando esto, como justamente lo mencionaba, y que lo vamos celebrando. Estaba aquí también presente una persona de Panamá y yo le felicitaba por la ley de los derechos de la madre tierra, de la naturaleza, que pasaron justamente en marzo, o el tema del Mar Menor. Está ocurriendo en todas partes y por suerte tendremos a partir del 22 de abril un monitor y que lo ha desarrollado el Hub académico de los derechos de la naturaleza de la Alianza Global, que va a poder visibilizar esto en un mapa con todos los documentos. Este ha sido un trabajo largo porque, claro, al comienzo en el 2008 teníamos poco trabajo, éramos pocos los que promovíamos el tema de derechos de la naturaleza, en realidad Ecuador a nivel constitucional, pero habían escritos y cosas al respecto, pero ahora está sucediendo en todas partes y la única manera que podemos hacer que este movimiento crezca es entendiendo cómo se da y se adapta a otras realidades. Hay países en donde no se va a cambiar nunca la constitución, entonces esa no es una vía, pero la vía de reconocer a un ecosistema como sujeto de derechos o la vía de promover una declaración o una ordenanza municipal es una alternativa. Y justamente queremos plantear cómo podemos seguir visibilizando para educar las diferentes alternativas que existen para promover los derechos de la naturaleza. Entonces, este monitor va a ser extremadamente importante y queremos compartirles que, como les he dicho, se lo está realizando desde el hub académico. Y en ese mismo sentido, respondiendo un poco a la pregunta tuya, Clara, tenemos un hub académico, tenemos un hub legal, que es el que también promueve los veredictos que hacen los jueces de los derechos de la naturaleza de los tribunales y que buscan crear jurisprudencia, modelo de los derechos de la naturaleza. Entonces nos encantaría que te puedas contactar con nosotros, Clara, para poder juntarte a este grupo, sea de los académicos o de los abogados que están trabajando el tema, porque lo que buscamos nosotros es siempre ir promoviendo, juntando a las personas que están haciendo ese trabajo increíble y realmente promoviendo que crezca más el movimiento. Solamente respondiendo rápidamente también a la pregunta del ecocidio, el movimiento del ecocidio ha sido un gran movimiento, especialmente que ha calado mucho en Europa. Y yo creo que ha calado mucho en Europa porque realmente la cultura ha adoptado más este tema, que para mí es un paso, yo no diría intermedio, pero es un paso perfecto para llegar a los derechos de la naturaleza. Entender que estamos creando y estamos cometiendo crímenes contra la naturaleza, como es una minera a gran escala, ¿no es cierto? Una mina a gran escala, esa es un ecocidio y hay que entenderlo como tal y hablarlo muy claramente. Sin embargo, ¿no es cierto? No nos sirve de nada meter preso al director de la Chevron Texaco. Tal vez podamos estar contentos de que la persona que ha cometido, o sea, que el responsable de una empresa que ha tenido un daño en la Amazonía pague por un crimen contra la naturaleza, pero eso no le ayuda a la naturaleza. Entonces yo creo que el crimen de ecocidio tiene que venir de la mano de los derechos de la naturaleza, porque lo que queremos es que también se restaure la naturaleza y se prevengan los daños. Entonces yo creo que el movimiento del ecocidio, de los derechos de la naturaleza,
van de la mano y son complementarios completamente, pero no nos tenemos que olvidar que lo que queremos finalmente es proteger a la naturaleza y no solamente determinar quiénes están causando esos crímenes. Entonces me parece que es un movimiento que viene completamente de la mano y ha sido una gran puerta de entrada, especialmente para Europa. Así que con eso espero también haberles comentado de este monitor que va a ser importante. Lo vamos a sacar también en redes una vez que ya esté listo. Ha costado bastante trabajo, pero bueno, vamos a compartirles esa noticia ya el 22 de abril. Y quisiera solamente preguntarles a nuestros maravillosos panelistas si es que tienen algún comentario final para ir ya cerrando este conversatorio. Creo que hemos respondido a las preguntas del público, pero habíamos planificado tener una hora de conversación, estamos sobre la hora y queríamos solamente, les pregunto entonces si alguien quiere dar un saludo final. Recuerden que existe la petición, no se olviden de compartir la petición para tener más firmas, pero no sé, Somava, Alberto, Francesco, ¿quieren decir algo? Bien. Estamos Nada bien más, entonces. Nati, muchas gracias. Les mando un saludo fraterno desde los Andes. Un abrazo. Un abrazo a la India y un abrazo a Italia. Igualmente. Perfecto, muchísimas gracias entonces a ustedes. Ha sido realmente un placer compartir este espacio. Somava, adelante. Ha sido un placer compartir con ustedes este espacio y muchísimas gracias. Seguimos entonces conversando. Gracias a todos por participar. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao.